Hola chicas, bueno, hoy ya les expliqué lo de las telas y yo acá les presenté los moldes. Estoy trabajando con una tela tubular que está cerrado de los dos lados como hablé hoy, ¿no? Es la tela frisada. Ven que acá tengo, está cerrada ahí y cerrada ahí, ¿sí? Todo eso me sobra, igual me falta la capucha. Bueno, acomodé los moldes. Ya mi tela está lavada, ¿sí? Como les dije que antes hay que someterla a un proceso de decatización. Eso es para saber si la tela va a tomar un poquito, si pierde color también. Que está bueno a veces saber cuando combinamos telas, que alguna pierda color y me manche la otra, ¿sí? Bueno, acomodé los moldes sobre mi tela. Antes de meter tijera me tengo que asegurar de que todos mis moldes entren en mi tela, ¿sí? No puedo cortar primero una cosa y después la otra porque me puede llegar a faltar, ¿sí? Si yo lo calculo, sé que me va a alcanzar, ¿sí? Si yo voy a hacer una prenda de cero, voy a la retacería y sé que tantos largos necesito para hacer la prenda. Pero pónganle que nosotros tenemos un retazo en casa y lo queremos aprovechar. Igual, teniendo el retazo en casa, tenemos que asegurarnos de que eso no se alcance, ¿sí? Porque a veces lo cortamos y después no nos alcanza para nada. Bueno, y perdimos mucho tiempo en preparar. Bueno, como verán, acomodé la parte del delantero en uno de mis lados, ¿sí? Acuérdense que nosotros le habíamos dejado sobre el molde el ruedo, o sea, no tenemos que dejar acá. Yo lo voy a emparejar y me va a quedar con el largo completo. Lo mismo hice en la parte de la espalda, ¿sí? Lo puse en el costado, en el borde, y ahora lo que voy a hacer también fue colocar la manga, que la invertí, ¿sí? La invertí. Y yo ya sé que mi tela, el hilo, corre vertical, ¿sí? Como yo no tengo orillo, pero sí tengo un doblez, este vendría a ser el hilo de mi tela. Yo en el molde también lo coloqué. Hilo, hilo, hilo. Así que todos los moldes van a ir paralelo a los bordes. Así sea una tela abierta o una tela tubular. Eso lo tenemos que respetar. Podemos poner alguna pieza atravesada cuando hago algún recorte, ¿sí? Pero no un cuerpo completo o una manga completa, porque le cambian la caída. Entonces estamos trabajando del revés de la tela y con las piezas todas al hilo. Muy bien. Nosotros cuando hicimos los moldes habíamos dejado un porcentaje para que tenga más flojedad la prenda, entonces no vamos a necesitar tanto espacio de margen. Yo lo único que hice fue colocar los moldes, los pinché, los sujeté con unos alfileres, con 4 alfileres es suficiente, no lo llenen del todo porque molestan. ¿Y qué hice? Del borde de mi molde, puedo marcarlo a la orilla del moldecito, el contorno, y después dejo 1 centímetro de costura todo alrededor. Cuando yo corte voy a cortar por el centímetro, ¿sí? Por ese centímetro. Entonces después yo voy a coser por ese centímetro. Esto igual también se tiene que probar porque tenemos que asegurarnos que la prenda haya quedado, el molde que haya quedado bien. Lo mismo hice con todo el resto de las piezas. Marqué acá como teníamos ruedo y ya no le agrego más, pero marco todo el contorno con un jaboncito o tiza si no tienen, pero siempre que sea finito, ¿sí? Para poder marcar y que no me quede un trazo grueso. Perfecto. Bueno, una vez que ya tenemos todo esto marcado y ya sabemos que todas mis piezas van a salir, ¿qué voy a utilizar? Mi tijera. Acá tengo una tijera de sastre, podemos tener una tijera así de este estilo, ¿sí? De este estilo. Pero en definitiva son tijeras especiales para cortar tela. Esta que es de sastre tiene una punta aguda y una punta con una curvita acá en la parte de arriba, ¿sí? Esas son ahí donde tenemos los filos. Bueno, esta punta es la que va pegada a la mesa. Cuando yo vaya cortando, lo que va a hacer esa punta es levantar la tela y no se me va a enganchar, ¿sí? Y voy a ir cortando perfectamente. La parte
Acá nosotros estos dos ojitos que tenemos acá es uno más ancho y el otro es más chiquito, así que ya no me puedo equivocar que mi tijera tiene que ir así, de esta manera, ¿sí? Así es como se tiene que agarrar la tijera. Algunas personas la agarran al revés, yo no sé cómo hacen, pero bueno. Y con esta tijerita cortamos todo. Cuando estamos cortando, nosotros no vamos a mover la pieza de la mesa, ¿sí? De corte. Nosotras no tenemos que mover. Porque al estar girando para que yo pueda cortar cómodamente, ¿qué pasa? Se me corren los moldes si yo no los tengo bien. O se me puede correr la tela de abajo y le puedo llegar a hacer una diferencia. Que eso me va a perjudicar cuando yo lo empiece a armar. ¿Sí? ¿Se va entendiendo todo eso? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Poner la tela sobre la mesa bien extendida. Si es necesario, chicas, porque si hicimos el lavado de la tela y nos quedó arrugada, ojo, por favor, una planchadita para que mi tela quede bien extendida sobre la mesa, ¿sí? Bien extendida. Identificamos el hilo de la tela. Una vez que ya sabemos cuál es la dirección del hilo, ahí voy a empezar a acomodar los moldes, ¿sí? Acomodo los moldes, la parte de delante, la parte de atrás, los centros. Recuerden que van con tela doble porque este es un buzo, o sea, va cerrado. Si de última no me llega a salir, podemos hacer una costura en la espalda, pero tiene que salir cerrados. Bien, entonces nos aseguramos los moldes sobre la pieza, aseguramos que no salgan todos. Una vez que ya está, fijamos los moldes a la tela con alfileres. ¿Sí? Una vez que ya tenemos todo acomodadito, comenzamos a marcar. Marcamos todo el contorno del molde, y le vamos a dejar 1 centímetro de margen de costura a lo que es el cuello, la sisa y el costado. Ruedo no, porque ya tiene. Genial. Hacemos todo eso en todas las piezas y ahí comenzamos a cortar. Cortamos las piezas y después lo que vamos a hacer es comenzar el armado, ¿sí? A unir las distintas partes del buzo para empezar a coser. Y lo que tenemos que hacer es acomodar nuestra máquina, probarla con el color del hilo, según el color de la tela que ustedes tengan. Preparan las máquinas y van a probar la máquina a ver cómo está su costura con un retacito de la tela que tienen que coser, ¿sí? Bueno, creo que hasta ahí fui clara. Nos vemos en un rato. Besis.